Y llegamos a la parte donde voy a contarte mi experiencia de uso con este iPhone. Llevo ya un par de semanas dando caña y recuerda que yo vengo desde el iPhone 14 Pro Max. Experiencia de uso, cosas buenas, cosas malas. Primero voy a destacar lo bueno y es que me acostumbré ya al botón de acción nuevo en el cual tú vas a poder ejecutar algunas funciones súper rápido y vas a poder ejecutarla con tan solo presionar este botón. El concepto del puerto USB-C haciendo transferencia de datos con un gran peso, sacándolo del iPhone a mi computadora con Windows o a mi laptop, a mi MacBook Pro, pues la experiencia es brutal. Si tú tienes un PC que venga con tecnología USB-C y cuente con puertos Thunderbolt, pues tú vas a poder aprovechar toda la banda ancha que te brinda este puerto USB-C. Si te dedicas a hacer videos de manera profesional, a grabar en Apple ProRes, pues también este puerto USB-C te va a venir como anillo al dedo, porque vas a poder conectar un disco externo y ahí vas a poder grabar en estos formatos que son ya videos profesionales. Así que en esta experiencia de uso debo decir que amo el concepto o amo la iniciativa de Apple en agregar USB-C. Por fin lo hicieron, gracias a Dios. Me encantó esta parte y ya yo le he sacado muy buen provecho a este puerto. También el botón de acción, me gustó este concepto y este diseño en titanio pues también se agradece, ya que es un teléfono que viene ahora con una mejor pinta, es más agradable. Si lo comparas con la generación pasada, vas a ver de que es inclusive hasta más agradable a la palma de tu mano, porque pesa menos y la sensación de ese material se siente muy rico, que a mí en lo personal me encanta. Otra cosa que me gustó y es que siento una ligera mejora en cuanto al sonido. Recuerda que tiene sonido estéreo, suena la bocina de aquí y la bocina de aquí abajo, y este iPhone suena riquísimo. Pero en mi experiencia, si tú me preguntas, Alex, ¿cuál ha sido tu experiencia con la batería? ¿Cuál ha sido tu experiencia con la temperatura? Pues debo decirte que Apple lo hizo de nuevo, y no quiero sonar como fanboy de Apple, porque ustedes saben que yo uso otras marcas y lógicamente este video no ha sido patrocinado, ya que me gustó la autonomía de batería y también me gustó cómo Apple mejora la temperatura. No quiere decir que este iPhone no se calienta, porque se calienta muchísimo. De hecho, yo he hecho pruebas conectando un monitor externo de una pantalla de 75 pulgadas externa y he estado jugando en esa pantalla con un mando a distancia y el teléfono sí se calienta. Lo único que noté que nunca, en lo que lo estuve usando, nunca entró en modo de protección. Es decir, que esto está desarrollado para que el iPhone se caliente de esa manera. Basado en mi experiencia y basado en las pruebas que hice, pues este teléfono en ningún momento se calentó. Aguantó la temperatura sin problema, y estamos hablando que yo tenía conectada una pantalla de 75 pulgadas y jugando Resident Evil, que es un videojuego con unas prestaciones muy brutales, y aguantó sin problema. También hice una prueba de agua hace unas semanas atrás y pasó sin problema. Ustedes saben que la certificación de Apple IP68, pues mira, el iPhone está trabajando sin problema, sigue siendo una tremenda máquina. Y basado en mi experiencia, si este teléfono por accidente se te cae en el agua, pues no tengas miedo, no se va a dañar. Recuerden, no recomiendo que lo hagan de manera intencional, porque Apple no da garantía por agua. Todos los iPhone vienen con un año de garantía, ¿verdad? Pero ese año de garantía solo cubre desperfectos de fábrica. Pero si es un daño
que tú lo provoques, un daño intencional, pues lógicamente la garantía no te va a cubrir. Pero basado en la experiencia y basado en esa prueba de agua que yo hice, la pasó sin mayor problema y le damos un punto a Apple en ese sentido, porque está haciendo teléfonos que vienen con una muy buena calidad en la batería, vienen con una muy buena pantalla, vienen con una certificación a prueba de agua, vienen ahora con un procesador muy potente. Puntos negativos. ¿Qué no me gusta a mí de este iPhone? Bueno, ¿qué le encuentro negativo? Chicos, no le encuentro ningún punto negativo. No le encuentro ningún punto negativo. No le encuentro ningún punto negativo. La verdad es que lo único negativo que yo le encuentro a este teléfono es que si tú tienes el 14 Pro Max, no valdría la pena de cambiarte. Es lo único. Si tienes el 13, todavía ahí piénsatelo un poquito. Ahora, si tienes el 12, el 11, el 10, pues cámbiate, porque ya ahí tú vas a notar un gran cambio. Pero de por sí, esto es una máquina y supera en la mayoría de renglones, supera el 14 Pro Max con mucho. Por ejemplo, en la conexión USB-C versus la conexión Lightning, gana. También el botón de acción, este concepto está mejor. También en los materiales de construcción, titanium versus aluminio. Creo que aluminio es que tiene el otro. Este está mejor. Así que hay muchos apartados que vence al 14 Pro Max, pero por eso yo no me cambiaría. Yo me quedaría perfecto con el 14 Pro Max y esperaría otro año, porque lo que yo más uso del Pro Max es las cámaras y el nivel en las cámaras es casi el mismo. Hay una ligera diferencia en cuanto a las cámaras y hay una ligera diferencia en cuanto a la pantalla. Y ya hice una comparativa hablando de eso. Si eres nuevo en el canal, voy a dejarte aquí en el enlace, que ahí hago una comparativa entre este iPhone 15 Pro Max versus el 14, y ahí yo muestro la tecnología y ahí digo mi punto de vista. Conclusión final por parte mía y mi experiencia es que esto es una máquina. Esto es un teléfono que si tú no tienes ninguno y quieres dar el salto a comprarte un iPhone, creo que empezarías con algo muy brutal, porque este teléfono no tiene desperdicio. Todo está bien en este teléfono y ustedes saben que en este canal yo digo las cosas como son. Me encanta la pantalla, la calidad de imagen se ve muy bien, el sonido me encanta, la potencia en las cámaras, que puedes grabar hasta en Apple ProRes de manera profesional, el audio en los micrófonos, cuando tú grabas, te haces un auto video, vas a ver que la calidad tanto en la imagen de la cámara frontal como en el audio suena muy bien. Así que conclusión final por parte mía es que recomiendo esta nave, y basado en esta experiencia de uso no tengo puntos negativos para este iPhone 15 Pro Max. Pero ya sabes, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.